Es decir, el cine no es cualquier tipo de industria. Es un cine, el cine es una industria cultural y como industria cultural tiene que tener sus requisitos específicos, ¿no? Es decir, no podemos ir a valorarlo desde un punto de vista mercantil, ¿no? Es decir, desde el punto de vista única y exclusivamente económico. Medio vivo, es un medio vivo, eso, más pequeño, es un medio que ya no es negocio, no es el gran negocio que ahora supone la telefonía mía, el móvil y todo lo que tiene que ver con los móviles y con las aplicaciones y con las redes sociales. No es el gran negocio que fue en los años 50 porque ya se le ha pasado su época, pero sí que sigue siendo un medio que va a crear contenidos de calidad o no de calidad, pero que va a tener como si dijéramos un PIB, un Producto Interior Bruto asociado a su industria, ¿no? La gente lo que quiere es ver una película, divertirse o, lógicamente, ver a su actor o actriz favorita. Entonces... Yo creo como que antes la gente pues venía con más frecuencia y que se utilizaba más como algo social para ir a ver películas y tal. Y ahora pues la gente viene más de vez en cuando porque es un poco más caro. Y como tienes más accesibilidad, sabes, de verlo en casa o descargártelo o verlo por alguna plataforma, pues la gente viene menos al cine. Yo creo que hace 10 años íbamos más, era más barato y en general iba todo el mundo más, quedabas más con los amigos para ir al cine, era como un plan más recurrente. En casa renta, si tienes un buen proyector y tal, te lo puedes montar guay. Ya decimos que venir de vez en cuando al cine cada 15 días no hace daño y sin también unas palomitas ahí de primera. ¿Dónde? ¿Qué género es? 5 euros, ¿Cuánto cuesta? Al cine. Pues cada año. Normal, no pasa nada. ¿Qué página, por ejemplo? Pues ahora vamos a ver. El cine es una industria cultural, pero ¿esto qué significa? Es la unión de una dimensión abstracta, la creatividad como origen de un producto, y una dimensión muy concreta, industria, economía y mercado. Esto provoca un choque entre consumo productivo rentable sujeto a las leyes de la oferta y la demanda de una economía capitalista contra el derecho de crear, proteger y garantizar el acceso a la cultura. La pregunta que viene ahora es, ¿qué parte gana? ¿La cultura como derecho o la cultura como industria? La industria del cine en España, bueno, yo creo que realmente el cine español no se encuentra en su peor momento, pero tampoco en el mejor. En este momento no tenemos un apoyo quizás a nivel gubernamental que se necesitaría para que realmente pudiésemos hablar de una verdadera industria. El cine español se diferencia mucho en cuanto a su industria de otros países de nuestro entorno, pero se parece mucho en cuanto a los contenidos con otros países de su entorno. Yo creo que realmente el problema que tiene el cine español es ese, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que competir con el cine de Estados Unidos. Entonces, es decir, quitando algunos directores que sabemos que han llegado a la industria de Estados Unidos, la mayor parte de los autores pues no tienen los recursos económicos que tiene el cine industrial de Estados Unidos para hacer el tipo de películas que hacen allí, ¿no? Entonces, claro, ese es un hándicap muy grande a la hora de comparar. Es decir, es que yo definitivamente no hablaría ni de comparaciones. La clave está en esa historia del cine español tan especial precisamente porque nunca llegó a ser una industria como tal. Como nunca pudo desarrollarse como industria del cine, porque estuvo amenazada, entre otras razones, por la censura y también por la debilidad del régimen, que buscaba que fuera un medio dominado por la ideología del régimen, hizo que esa industria nunca se desarrollara como se pudo desarrollar en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Nunca fue una industria como tal. Entonces, desde ahí es imposible comparar, como si dijéramos, con otros países de nuestro entorno europeo, ¿no? porque nunca tuvo infraestructura. Por lo tanto, nunca hubo productoras, nunca hubo nada que se le pareciera. Y por lo tanto ahora es muy difícil comparar esos dos cines de esa manera global, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es la mejor clave para entender por qué nos diferenciamos tanto en cuanto a industria del cine. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. Y menos a su edad. ¿A mi edad? ¿A mi edad? Si estoy hecho un chaval. Ya. ¿Esta tetita? ¿De quién son estas tetitas? ¿Qué tal? Aparito, joder. No seas juguetona. Voy a poner algo de música. Cachota. de dinero, es decir, el apoyo que tiene el cine industrial ahora mismo y el dineral que mueve el cine de Estados Unidos, pues no lo movemos nosotros, por mucho que nos pese. Nos encontramos en un momento en el que este choque se ha hecho aún más significativo. De primeras, el cine es por ahora la primera ventana de explotación de una película. Siendo la primera ventana de explotación, ¿cómo se encuentra la situación del cine actualmente? ¿Qué os gusta más, ver películas en casa o en el cine? En casa. A ver, depende de qué pelis. En casa. No, yo en cine. Ahora en plan vengo, lo disfruto más porque es más grande la pantalla y todo, pero también cómodo estar en casa, es más cómodo y tal. Claro, esto tienes todo más a mano en casa, es diferente. La gente opte por verse sus películas, lo que decimos, en casa a través de sus dispositivos móviles y no vaya a las salas de cine, ¿no? Es una cuestión que realmente tendremos que ir viendo y ver, ¿no? Yo creo que realmente los amantes del cine, por mucho que se vean las películas a través de estas distribuidoras, va a haber público, ¿no? para ir al cine también, ¿no? Convivirán. Yo quiero pensar por lo menos que los dos sistemas de distribución van a convivir. Está claro que este consumo ha cambiado y las preferencias de los usuarios son lo primero a lo que debe adaptarse la industria. Según Adorno, las industrias culturales no podrían existir si no se adaptan a las masas. En este caso, las masas son el grupo de personas que reciben esa idea o el producto que se desea vender. Es decir, este producto no va a ser rentable de alguna forma si no se adapta a la sociedad y si la sociedad no lo recibe como tal. Una iniciativa que sirve de claro ejemplo de adaptación a las masas sería tanto la bajada del precio del Día del Espectador a 3,90 o 3,50 y las dos fiestas del cine promovidas por la Federación de Distribuidores Cinematográficos. ¿Qué opina de la fiesta del cine? Opino que está bien, sobre todo en ciudades grandes como puede ser Madrid y Barcelona, que no tienen este tipo de ofertas, pero aquí en Salamanca los precios ya están bastante ajustados, con lo cual al tener los miércoles a 3,90 la diferencia es mínima, es decir, hace 3 años que no había esta posibilidad de los miércoles y los lunes a 3,90 y efectivamente, claro, se notaba bastante más, porque claro, pasabas de, nosotros tenemos los precios de lunes los lunes y miércoles a 3,90 y martes y jueves a 5,50 y con carnet joven universitario a 5 euros, con lo cual no hay tanta diferencia como puede ser en Madrid o Barcelona, que claro, que tienes un precio de 9 euros, ¿vale?, de lunes a jueves. Tenemos muy buen cine en España, y si no se ve, a lo mejor no es por cuestiones de calidades o no, sino realmente por costes, ¿no? Es decir, si las entradas del cine tienen un precio enorme, pues la gente no va a ver cine, ni español ni
de ninguno, es decir, de ningún tipo. No es una cuestión de calidad, sino es una cuestión, yo creo que de costes de distribución, en este caso, porque, sobre todo lo que afecta a la taquilla del cine. Una prueba de ello la tenemos en la nueva iniciativa que se está haciendo desde unos años aquí sobre el Día del Cine, ¿no? El Día del Cine, donde se están llenando los cines, pero vamos, de forma asombrosa, con lo cual la gente se decía que no iba al cine porque no quería ver cine, bajan el precio de la entrada al cine y resulta que los cines se llenan. Calidad, consumo, consumo, calidad, no. Yo creo que realmente la dicotomía ahí no es consumo-calidad, sino en este caso es coste de la entrada, consumo. Aún así, los cambios en el consumo desde que el cine empezó su crisis no son significativos ni a bajadas ni a subidas. Está claro que las nuevas iniciativas han hecho recuperar a una parte, pero lo que no se puede cambiar es las preferencias del público en el visionado. Va a ser el presente. Iba a decir el futuro, pero en realidad no, es el presente, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de que la gente ya está consumiendo contenidos a través de segundas, terceras pantallas, ¿no? Sobre todo lo que es, por ejemplo, ya todo lo que es el consumo a través de dispositivos móviles es lo que la gente está demandando, con lo cual esto, nos pese o no nos pese, es una realidad. Cuando lo ves en casa, ¿lo ves legal o ilegalmente? Ilegalmente. ¿Por qué plataformas o de qué manera? Por DD. Ahora mismo todo por DD. Por DD. No sé si será legal o ilegal. Pues antes veía lo de series Lío, series Pepito y ahora por DD. Es que ¿qué es legal? ¿Qué es ilegal? ¿Y qué es legal? En plan, hay programas. Yo, por ejemplo, tengo una movida que se llama Stremio, que es como popcorn y que tienen películas. ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por ver una película en vuestra casa? Es que si es gratis. Depende de qué precio fuera. Si es bajo, sí. Un poco más bajo de lo que se pagaría en el Día del Espectador, a 2 euros y algo. Contenidos, sí es cierto que el público responde mucho mejor a grandes títulos y géneros asequibles, dejando de lado el cine de autor e independiente para el público más involucrado en la cinematografía, estos mismos que son de un público de videoclub. ¿Qué tipo de películas ofertan? Un poco de todo. ¿Tipo te refieres a estrenos o géneros? Géneros, todo, un poco en general. Básicamente todo, pero bueno, lo que más pide la gente es acción, comedia, aventuras, básicamente eso. Depende mucho del director, a mí me gustan directores. Mientras la peli sea buena. Sí. Y si, yo que sé, acción, comedia, eso depende también. El thriller y el suspense. El negocio está enfocado, no sé si os habéis dado cuenta, a películas infantiles. ¿Por qué? Porque te aseguras mínimo la venta de 3 entradas, el niño, el papá y la mamá. ¿Pero Internet tiene la culpa de todo esto? Dejando de lado la controversia hacia las plataformas ilegales de la red, ¿la industria cinematográfica se está adaptando realmente o no? ¿Se quiere admitir que el cine nunca será como antes? ¿O queremos seguir anclados en el pasado? La aparición de plataformas y videoclubs online son la primera respuesta a esta pregunta, la primera intención de cambio para adaptarse al nuevo consumo. ¿Pero qué ha sido del viejo consumo? ¿Nos hemos olvidado ya del encanto de las tiendas de alquiler? Desde 2002, cientos de videoclubs han cerrado. ¿Cuáles son las claves para sobrevivir? Llevarlo en plan familiar, dar un buen servicio, aconsejar bien a la gente. Para terminar, no es cierto que todo el cine esté en crisis, que vaya desapareciendo. Simplemente el consumo es distinto y las salas no son un simple punto de reunión, sino un lugar para acoger al público en momentos especiales, puntuales y sobre todo a bajo coste. Tengo la sensación de que el cine como contenido, como relato, va a seguir teniendo vigencia. Lo que pasa es que ya no circulará en las grandes salas de cine. Yo como amante fiel al cine me gustaría decir que le veo un buen futuro, ¿no?